días a todos compañeros. Nosotros somos del grupo A de Enfermería General del primer semestre. Nuestra docente es la licenciada Judith Giovanna Mendoza Mamani. Yo voy a hablar acerca sobre la historia de enfermería. La historia de enfermería viene del latín in, negación, firmes y resistente fuerte. Es la ciencia que se dedica al cuidado y atención de los enfermos y heridos, así como en otras tareas de asistencia sanitaria, clínicas y a las promociones de prevención de la salud. Las enfermeras abarcan la atención autónoma y la colaboración a las personas en todas las edades, familias, grupos y comunidades, y enfermos o no enfermos y en todas las circunstancias. Los enfermeros profesionales son un campo exclusivamente denominado por los hombres durante la gran parte de la historia de la humanidad. La primera escuela de enfermería del mundo fue abierta en India en el año 250 a.C. Debido a una creencia religiosa, solo los hombres fueron considerados lo suficientemente puros para ser enfermeros. En la prehistoria, las primeras ideas relacionadas con el tratamiento de la enfermedad se adquiere a través de las observaciones de los animales. Aunque aparecen otros síntomas, no van a encontrar observaciones en animales, sino en el hombre primitivo. Creía que todos los objetivos naturales tenían vida, que estaban vivos y poseían un espíritu o el alma. Es cuando aparecen los curanderos, los magos o médicos. Cuidaron mucho el enterramiento de los cadáveres. Los desechos orgánicos e inorgánicos lo desechaban lejos del asentamiento de la tribu. Procuraron que los alimentos se conserven en las mejores condiciones posibles, guardándolo en los lugares más frescos. Iniciaron todo un trabajo que hoy se conoce como salud pública. Mágicas, religiosas y naturales son de tipos empíricos y creenciales. Ellos por sus experiencias conocieron sus causas de enfermedades naturales y que necesitan revivir a cualquier tipo de creencia. Normalmente atribuyen la enfermedad de la posesión de un mal espíritu que le produce la enfermedad por causa de maldición. Dejar de hacer algún rito, mal de ojo, brujería. Las de tipo religioso pueden producir una enfermedad porque se ha dejado de hacer algunas ofrendas que habitualmente en esa comunidad se hace. También se dice que esa enfermedad porque ha perdido el alma y si no la recupera morirá. Las de tipo natural no se recurre a ningún remedio mágico. Para aquellos que no son naturales se recurre al curandero. La prevención o tratamiento destaca el uso de amuletos a los que se atribuye un poder mágico por un buen material o bien hecho por su forma, como por ejemplo un lazo rojo como sinónimo del color de sangre, un amuleto contra el mal de ojo, una mano con el pulgar cogido entre los dedos. En la Edad Antigua existían textos médicos y papiros de Edwin y de Eber. El papiro de Edwin Smith, contenido quirúrgico, donde se describen remedios y situaciones con las que un médico se puede encontrar para saber cómo actuar. En el papiro de Eber, enciclopedias médicas que habla de enfermedades de la mujer. En la Edad Antigua habían prácticos de la medicina, sacerdotes que se encargaban de aquellas enfermedades a las que se atribuía un origen divino religioso, y los magos y exorcistas curaban con rituales ceremonias de tipo mágico, y los médicos curaban enfermedades que podían explicarse de manera natural. La medicina era una ocupación especializada, es decir, que estudiaban para médicos, en un lugar llamado la Casa de la Vida, que era donde estaban los papiros para leer y copiar. También hay personal de auxiliar. Había una gran cantidad que ayudaban a los médicos que recibían una preparación sobre todo en dar mensaje y aplicar los vendajes. También habían las parteras y cuidadores de los enfermos. Los médicos no atendían partos, sino que lo hacían las parteras.
Los encargados de los enfermos eran jóvenes a los que se permitían dejar su trabajo cuando se tenía que atender a algún familiar que caía enfermo. También había la atención de grandes grupos de trabajadores que construían pirámides, ya que era peligroso y producían cantidad de accidentes. Lo mismo ocurría con las minas, donde también trabajaban médicos y auxiliares. En la Edad Media, las enfermeras monásticas crecieron en número 6 y 7. Las mujeres ingresaban en ellas las que eran ricas y tenían gran influencia en la comunidad. Esta indumentaria se criticó mucho y se convirtió en costumbre que las mujeres religiosas usaran ropas intuitivas. El velo simboliza la humanidad y se convirtió en la parte del hábito que durante el periodo de noviciada tenía que ser blanco. Había distintos tipos de velo para distribuir las distintas posiciones sociales. La cofia de la enfermera moderna, una variante de velo religioso, se ha asociado a la humanidad. En la edad contemporánea, en los años 1860, se inauguró la Escuela Nightingale de la formación para las enfermeras. La originalidad del proyecto fue considerada que debían ser las propias enfermeras. Las estudiantes enfermeras, mediante programas específicos de formación y haciendo las intervenciones de enfermería hospitalaria como extrahospitalaria para el mantenimiento y prevención de la salud tanto del individuo como de las familias. En la Segunda Guerra Mundial, la enfermería adquirió mayor importancia y relieve hasta la década del año 1950. En 1955, Virginia Henderson publicó La única función de una enfermera es prestar asistencia a la persona enferma o sana. Identificó 14 necesidades básicas, entre las que incluyen además la filosofía, las fisiológicas y las necesidades psicológicas y sociales. En 1958, Dorothea Orem escribió La enfermería, que es un servicio humano cuyo aspecto esencial es atender a las necesidades personal y de realizar actividades de autocuidado de forma continua para el mantenimiento de la salud o recuperación de la lesión. En 1964, Hildegard Peplau consideraba que el cuidado del proceso educativo que tiene el desarrollo y crecimiento del personal. En 1970, Martha Roger estableció la importancia de la investigación que perdura hasta la actualidad. Para Roger, el mantenimiento y la promoción de salud deben ser las primeras funciones de la enfermería y la considera aún más importante que el tratamiento de las enfermedades. En la década de 1980, Rosa Halberdy expuso la enfermería que tiene la función de ocuparse de las necesidades de la salud del paciente. Por primera vez aparece la atención a grupos sociales por parte del personal de salud de enfermería. A finales de 1980, María Consuelo Castrillón consideraba la práctica de enfermería conformada por tres funciones básicas realizadas en ámbitos como sociales diferentes: cuidar la salud, administrar el cuidado de enfermería y los servicios de salud, educar para la salud. Las tendencias y los modelos. Los modelos de enfermería moderna naturista o del entorno es de Florence Nightingale y el modelo de las 14 necesidades de Virginia Henderson y la teoría del déficit de autocuidado Dorothea Orem. El modelo de la enfermería psicodinámica Hinder Peplau, modelo de la adaptación Calista Roy y modelo de los campos energéticos o seres humanos unitarios por Martha Roger. Buenos días, licenciada y compañeros. Mi nombre es Erika Rubina Llanos Meneses. Yo les voy a explicar sobre la diferencia entre diagnóstico médico y diagnóstico de enfermería. El diagnóstico médico describe una enfermedad concreta, permanece invariable durante el proceso, implica el tratamiento médico y hace las referencias a alteraciones fisiopatológicas.
El diagnóstico de enfermería describe la respuesta humana a un proceso patológico. Implica cuidados de enfermería y hace referencia a la percepción que el paciente tiene de su propio estado de salud. Les voy a dar unos ejemplos de diagnóstico médico y diagnóstico de enfermería. Diagnóstico médico, hepatitis. Diagnóstico de enfermería, incapacidad individual de adaptación al aislamiento prolongado. Diagnóstico médico, diabetes mellitus, desconocimiento del cuidado de los pies. Diagnóstico médico, cáncer. Diagnóstico de enfermería, alteraciones de la mucosa oral relacionado con efectos secundarios de quimioterapia. Por último, hemorragia. Diagnóstico de enfermería, riesgo de lesión relacionados con el déficit de motor del lado derecho. Les voy a explicar sobre la biografía y teoría de Marjorie Gordon. Marjorie Gordon nació en 1914 en Ballina, Maryland. Muere el 22 de junio de 2007 a los 94 años de edad. Empezó su carrera de enfermería en la Escuela de Enfermeras del Hospital en Washington. Fue una teórica y profesora que creó una teoría de valoración de enfermería conocida como patrones funcionales de salud de Gordon. Es autora de 4 libros que en esta fue empleada en diferentes idiomas. Fue líder internacional del área de enfermería y presidenta de la NANDA. La teoría que ella empleó, que fue patrones funcionales, fue a mediados del siglo 70 para enseñar a sus alumnos de la Escuela de Enfermería en Boston. Los patrones que Marjorie empleó fueron 11. Los 11 patrones que Marjorie Gordon empleó en su teoría fueron: 1. Percepción y control de salud. Pretende conocer la propia percepción de la persona sobre su situación y bienestar. 2. Patrón de actividad y ejercicio. Incluye las actividades de vida diaria, requieren gasto energético, higiene, etc. Número 3. Patrón de eliminación. Describe los patrones de la función excretora. 4. Patrón de reposo o sueño. Comprende los periodos de descanso. Número 5. Patrón cognitivo perceptual. Incluye la adecuación de los modos sensoriales como visión, oído, olfato, gusto. Y número 6. Patrón de autopercepción o autoconcepto. Incluye las actividades del individuo hacia sí mismo, como su imagen corporal y emocional. Número 7. Patrón de rol o relación. Incluye la percepción del individuo de los principales responsables, de sus principales responsabilidades. Número 8. Patrón de sexualidad o reproducción. Describe la satisfacción o insatisfacción de la sexualidad o de la reproducción. Número 9. Patrón de afrontamiento o tolerancia. Incluye la capacidad de resistir a los ataques de autointegridad para poder prevenir el estrés. Número 10. Patrón, valores y creencias. Incluye que el
que percibe como importante en la vida y calidad de vida, valores, creencias y expectativas en la vida del individuo. Número 11 y último patrón, que sería el patrón nutricional y metabólico. Pretende conocer el consumo de alimentos y líquidos de la persona en relación a sus necesidades metabólicas. Soy el estudiante de la Universidad Aquino Dabol. Yo les voy a hablar sobre la evolución de los uniformes de enfermería. En esa época no había una vestimenta exacta, solo había prendas inspiradas como túnicas largas y con velo. Por ejemplo, aquí podemos ver que la túnica es larga hasta el piso y con un velo que tapaba el cabello, que solo se podía ver el rostro. Lawrence Nightingale en el año 1854 decide que todas deben utilizar atuendos iguales como una cinta. Atuendos iguales, por ejemplo, como un vestido largo hasta el piso y un delantal blanco, y llevaba también una cinta que decía Hospital Escuntario. Y se fue modificando en ese año se fue modificando la vestimenta con un delantal blanco, con un vestido largo que cubría atrás, que llevaba más largo, y también se puede ver que llevaba un cuello más arriba que tenía las mangas como un moño. Y de ahí se cambió por el motivo que no se veía. Llegaron a un acuerdo que se llevaba el mismo uniforme que las trabajadoras del hogar, y pues se decidió cambiar el uniforme. Y en el año 1910 ya se fue modificando por pequeños detalles, que los bolsillos y más cortos. Y también en este año se decide de la cofía crear, por el motivo que para que no lo confundieran con las prostitutas, por ejemplo. Y en el año 1940 ya se hizo común de usar las chaquetas, los vestidos más cortos, con unos pequeños más detalles. Y en el año 1950 ya se modificó con una falda, con una chaqueta y con unos pequeños detalles, igual que fue cambiando. Y en ese año todavía se llevaba la cofía, que ayudaba a agarrar el cabello. Y en el año 1970 ya de los hombres no hubo mucha evolución. Buenas tardes, mi nombre es Giancarla Sanguiné y les voy a explicar sobre los signos de la enfermería. En la actualidad, la enfermería es muy distinta de aquellas que se practicaban hace un siglo y años atrás. A través de la historia se ha identificado como 4 símbolos, que son el uniforme blanco, la cofia, la lámpara y la capa. Aunque también podemos agregar el himno de enfermería y el juramento de Florence Nightingale. ¿Cuál fue el juramento? Ella dijo que jura solemnemente ante Dios y en presencia de toda la asamblea llevar una vida digna y ejercer su profesión honradamente. Ahora empezamos con los símbolos. El símbolo de la lámpara. Este símbolo de la lámpara muestra la luz que se requiere en todos los actos de cuidado, símbolo de claridad y el conocimiento de iluminación que brinda el saber y la calificación personal, en la relación con el autoconocimiento y la interacción respetuosa con el prójimo. Ahora seguimos con el símbolo del uniforme blanco. Este símbolo requiere el autocuidado de limpieza, pureza, apoyo frente a la otra persona y la familia, interacción y contacto transparente y sincero, respetuoso con su cuerpo, sus sentimientos y sus experiencias de vida. Luego viene la cofia o toca, prenda que forma parte del uniforme blanco de la enfermera y es un símbolo de honor que representa dignidad, amor al prójimo, cuidado, servicio y lealtad a la profesión, por lo que se merece el respeto de quien la porta. Ahora vamos con la capa.
La capa es hacer sentir el peso en sus hombros de la responsabilidad que ha contraído con la sociedad al haber sido elegido en la carrera de enfermería, al brindar cuidado, amor y dedicación a su profesión. Buenos días, licenciada, compañero. Vengo a explicarles sobre Florence Nightingale. Ella dijo que la enfermería es un ser inteligente y no una manera transportadora de dietas al paciente. Dejémosle poner en práctica su inteligencia. Es fundadora de la enfermería moderna. Ella trató de definir las actuaciones de la enfermería con el paciente. Dijo que hay que prevenir el ambiente para evitar enfermedades. Estableció normas para la enfermería. Entre ellas está el rol de la enfermería. Definió cuál era su rol, el papel de la enfermera para ayudar a la naturaleza. El entorno de Florence Nightingale era todo aquello que rodeaba al paciente, es decir, entre ellos está el aire puro, el agua limpia, la luz que tenía que ser directamente y tenía que ser luz solar, una buena temperatura corporal, un control de dieta, también el aplicado de cuidado. La relación de enfermería y a doctor. Fue también la primera enfermera en poner en práctica la bioestadística. Gracias. Teoría de Virginia Anderson. Biografía. Virginia Avenel Anderson nació en 1997 en Kansas y falleció el 19 de marzo de 1996 a la edad de 99 años. Desarrolló su interés por la enfermería a partir de la Primera Guerra Mundial. Es aquí donde se destacó por asistir a sus semejantes. Estudió en Washington, D.C. en 1918. A la edad de 21 años inicia sus estudios en la Escuela de Enfermería del Ejército. Se graduó en 1921 y trabajó como enfermera visitadora. Interesada en la docencia e investigación profesional, realizó un máster y luego la especialización. Recibió 9 títulos doctorales honoríficos sobre la teoría de Virginia Anderson. En 1955 revisó un libro Enfermería escrito por Bertha Hammer, que había definido la enfermería en 1922 diciendo que la enfermería estaba para ayudar a la humanidad. En este año Virginia Anderson formuló una definición propia de la enfermería. Esta definición fue un punto de partida esencial para que surgiera la enfermería como una disciplina separada de la medicina. Es decir, trabajó en definir la profesión y en lo que eran los cuidados de enfermería. Funciones de la enfermería. Para ella, la enfermería es ayudar al individuo sano o enfermo en la realización de actividades que contribuyan a su salud y bienestar, recuperación o a lograr una muerte digna. Actividades que realizaría por sí mismo si tuviera la fuerza, voluntad y conocimientos necesarios. Hacerle que ayude a lograr su independencia de la mayor brevedad posible. Tendencia y modelo para Virginia Anderson. Para Virginia Anderson, la enfermería es una profesión independiente cuya función principal es ayudar, pero esa labor no se la hace solitario, sino formando parte del equipo sanitario. Es una profesión que necesita y posee conocimientos biológicos y en ciencias sociales. El enfermero también hace frente a las nuevas necesidades de salud pública y sabe evaluar las necesidades humanas. Método de aplicación del modelo. Valoración. Se determina el grado de dependencia e independencia en la satisfacción de las 14 necesidades, las causas de dificultad en su satisfacción, la interrelación de unas necesidades con otras, la definición de los problemas y sus relaciones con las causas de dificultad identificadas. Ejecución: se formulan objetivos de independencia sobre la base de la fuente de dificultades identificadas. En la elección del método de intervención, ayuda, suplencia en las determinaciones de las actividades a realizar. Se comportan los criterios de niveles de independencia. Se establecieron en el plan de cuidado con el grado de independencia.
conseguido. Salud definida a partir de la capacidad del individuo de realizar por sí mismo, solo sin ayuda, las 14 necesidades básicas. La salud es el máximo grado de independencia teniendo la mayor calidad de vida. Las necesidades básicas. Estas necesidades básicas que formuló Virginia Anderson son: 1. Respiración y circulación. 2. Nutrición e hidratación. 3. Eliminación de los productos desechos del organismo. 4. Moverse y mantener una postura adecuada. 5. Sueño y descanso. 6. Vestirse adecuadamente. 7. Retroalimentación. 8. Mantenimiento de la higiene personal y protección de la piel. 9. Evitar los peligros del entorno y evitar dañar a los demás. 10. Comunicarse con otras personas siendo capaces de expresar emociones, necesidades, miedos u otras opiniones. 11. Creencias y valores personales. 12. Trabajar y sentirse realizado. 13. Participar en actividades recreativas. Aprender a descubrir satisfactoria curiosidad. Definición de enfermería. Asistir al individuo sano o enfermo en la realización de aquellas actividades que contribuyan a la salud o a su recuperación o a una muerte serena. Actividades que realizará por sí mismo si tuviera esas capacidades. Todo esto de manera que le ayude a ganar independencia de la forma más rápida posible. Relaciones con el paciente. Es el proceso de cuidar. Nivel situación en el enfermero sustituye totalmente al paciente. Nivel 2 de ayuda, el enfermero lleva a cabo solo aquellas acciones que el paciente no pueda realizar. Nivel 3 de acompañamiento, el enfermero permanece al lado del paciente desempeñando tareas de asesoramiento y reforzando el potencial de independencia del sujeto y como consecuencia su capacidad de autonomía. Equipo de atención incluye al paciente y su familia. Ambos participan en el proceso de cuidar, modificar su participación en función de las condiciones que se den en cada momento concreto. Siempre se tratará de que ambos alcancen el máximo nivel de independencia en el menor tiempo posible. Dorothea Oren, nacida en Baltimore, se educó con las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Se graduó en 1930. Dentro de su trayectoria como teorista no influyó ninguna otra enfermera más que otra, sino que fue el conjunto de todas con las que había tenido contacto y la experiencia de la misma lo que le sirvió de fuente teórica. Oren define su modo como una teoría general de enfermería que se compone de otras 3 relacionadas entre sí: teoría del autocuidado, en la que explica el concepto de autocuidado como una contribución constante del individuo a su propia existencia. El autocuidado es una actividad aprendida por los individuos orientada hacia un objetivo. Es una conducta que existe en situaciones concretas de la vida, dirigida por las personas sobre sí mismas, hacia los demás o hacia el entorno para regular los factores que afectan a su propio desarrollo y funcionamiento. Requisitos de autocuidado. Entendiendo por tales los objetivos o resultados que se requieren alcanzar con el autocuidado. Requisito de autocuidado universal. Son comunes a todos los individuos e incluyen la conservación del aire, agua, eliminación, actividad y descanso, soledad e integración social, prevención de riesgos e interacción de actividades humanas. Requisitos de autocuidado del desarrollo: promover las condiciones necesarias para la vida y la maduración
prevenir la aparición de condiciones adversas o mitigar los efectos de dichas situaciones en los distintos momentos del proceso evolutivo o del desarrollo del ser humano, niñez, adolescencia, adulto y vejez. Requisito de autocuidado de desviación de la salud que surgen o están vinculados a los estados de salud. Teoría del déficit de autocuidado, en la que describe y explica las causas que pueden provocar dicho déficit. Los individuos sometidos a limitaciones a causa de su salud o relaciones con ella no pueden asumir el autocuidado o el cuidado dependiente. Determina cuándo y por qué se necesita de la intervención de la enfermera. Teoría de los sistemas de la enfermería, en la que se explican los modos en que el enfermero o enfermera puede atender a los individuos, identificando 3 tipos de sistemas. Sistema de enfermería totalmente compensores. La enfermera suple al individuo. Sistema de enfermería parcialmente compensadores. El personal de enfermería proporciona autocuidado. Sistema de enfermería de apoyo e educación. La enfermera actúa ayudando a los individuos para que sean capaces de realizar las 3 actividades de autocuidado, pero que no podrían hacer sin esta ayuda. Oren define el objetivo de la enfermería como ayuda al individuo a llevar a cabo y mantener por sí mismo acciones de autocuidado para conservar la salud y la vida, recuperarse de la enfermedad o afrontar las consecuencias de dicha enfermedad. Además, afirma que la enfermera puede realizar 5 tipos o métodos de ayuda: actuar compensando déficit, guiar, enseñar, apoyar y proporcionar un entorno para el desarrollo. El concepto de autocuidado refuerza la capacitación, actividad de las personas en el cuidado de su salud como responsables de decisiones que condicionan su situación, conociendo lleno de la finalidad de la promoción de la salud, hace necesaria la individualización de los cuidados que la implican el usuario en el propio plan de cuidados y otorga protagonismo al sistema de preferencia del sujeto. La enfermera actúa cuando el individuo por cualquier razón no puede autocuidarse. Los métodos de asistencia de enfermería de Oren se basan en la relación de ayuda, suplencia de la enfermería hacia los pacientes y son actuar en lugar de la persona, por ejemplo, en el caso del enfermo inconsciente, ayuda u orienta a la persona ayudada, como por ejemplo en el de las recomendaciones sanitarias a las mujeres embarazadas, apoyar física y psicológicamente a la persona ayudada, por ejemplo, aplicar el tratamiento médico que se ha prescrito, promover un entorno favorable al desarrollo personal, como por ejemplo las medidas de higiene en la escuela, enseñar a la persona que se ayuda, por ejemplo, la educación a un enfermo, colostomizando en cuanto a la higiene que debe realizar. Concepto de persona. Concibe al ser humano como un organismo biológico racional y pensante. Como tal, es afectado por el entorno, es capaz de acciones predeterminadas que le afecten a él mismo, otros y su entorno, condiciones que le hacen capaz de llevar a cabo su autocuidado. Además, es un todo complejo y un unificado objeto de la naturaleza, en el sentido de que está sometido a la fuerza de la misma. Lo que hace cambiante es una persona con capacidad para conocer las dificultades, para pensar, comunicar y guiar sus esfuerzos, capacidad de reflexionar sobre sí, sobre sí. Autocuidado y el cuidado dependiente. Concepto de salud.
La salud es un estado que para la persona significa cosas diferentes en sus distintos componentes. Significa integridad física, intercultural y funcional, ausencia de defectos que impliquen a la persona el desarrollo progresivo, ser humano como una unidad individual, acercándose a niveles de integración cada vez más altos. El hombre trata de conseguir la salud utilizando sus facultades para llevar a cabo acciones que permitan integridad física, estructural de desarrollo. Concepto de enfermería. Enfermería es proporcionar a la persona o grupo de asistencia directa en su autocuidado, según sus requerimientos debido a las incapacidades que vienen dadas por sus situaciones personales. Los cuidados de enfermería se definen como ayuda al individuo a llevar a cabo, a mantener por sí mismo acciones de autocuidado para conservar la salud y la vida, recuperarse de la enfermedad y afrontar las consecuencias de estas. Hola, mi nombre es Jason Bazán Ventura, soy estudiante de la carrera de enfermería. Bueno, yo les hablaré sobre la historia de Hildegard Peplau, quien fue una enfermera psiquiátrica. Hildegard Peplau nace el 1 de septiembre de 1909 en Reading, Reino Unido. Muere el 17 de marzo de 1999 en Sherman Oaks, California, con 89 años de edad. Tras su maestría en enfermería psiquiátrica en la Teaching College Columbia de Nueva York, se convierte en supervisora de quirófano y jefa personal de enfermería. Se graduó en 1931 en Boston, Pensilvania, en la Escuela Hospitalaria de Enfermería. Y tras sus investigaciones y experiencias, Hildegard crea el modelo de cuidado de las relaciones interpersonales o modelos de cuidado Peplau. En 1952 publicó un libro llamado Relaciones Interpersonales en Enfermería. También fue miembro de la Army Nurse Corps y durante la Segunda Guerra Mundial trabajó en un hospital neuropsiquiátrico en Inglaterra. Es considerada madre de la enfermería psiquiátrica. En 1950 aparece en la lista de las 50 personalidades americanas y en 1969 es nombrada directora de la American Nurses Association. Fue premio Christian Riemann en Inglaterra, Council of Nurses, y recibió certificados honoríficos de distintas universidades de prestigio. También en 1994 fue incorporada al Salón de la Fama de la American Academy of Nursing. Hola, mi nombre es Jason Bazán Ventura. Bueno, ahora yo les hablaré sobre la historia de Calista Roy, quien fue una monja nacida el 14 de octubre de 1931 en Los Ángeles, California, en los Estados Unidos. Realizó estudios de enfermería y psicofísica, obteniendo títulos de ambas carreras. Considerada una de las grandes teóricas de la enfermería a nivel mundial. En 1969 comenzó a trabajar en un modelo creado por ella, a partir del trabajo en psicofísica de Harry Nelson. Su modelo fue publicado en 1984. Roy escribió diversos libros y artículos que publicaba de manera periódica. También realizó talleres y conferencias acerca de su teoría. En el año 1978 es miembro de la American Academy of Nurses. Recibe el Premio National Founders Award for Excellence in Fostering Professional Nurse Instaurant. En 1981 y en 2007 es reconocida por la American Academy of Nurses como un Alleged Lesion. En la actualidad es docente de la enfermería en la Escuela de Enfermería de Boston College en Chestnut, Massachusetts. Marta Elizabeth Rojo nació el 12 de mayo de 1914 y murió el 13 de marzo de 1994. Fue una enfermera, investigadora, teórica y autora. Desde su juventud demostró ser una persona
persona valiente y se aventuró a estudiar la carrera de medicina en la Universidad de Tennessee, aun cuando no estaba bien vista para una mujer. De hecho, no pudo terminar premedicina, dado la presión que profesores y demás personas de su entorno ejercieron sobre ella. En 1945 obtuvo una maestría en enfermería de salud pública de Teachers en la Universidad de Colombia. Más tarde, en 1952, consiguió una maestría en salud pública y en 1954 un doctorado de ciencias en John Hospital Universal en Balmore. Marta quiso cambiar el concepto de la enfermería y junto con las otras mujeres de la época con las que se cruzó, quizá sin saberlo, dio un giro al entendimiento sobre este campo y su forma de funcionar. El valor y la magnitud de su teoría hicieron grandes aportaciones al ciudadano. Margaret Jean Hirmet Watson es una enfermera estadounidense que se convirtió en una destacada teórica contemporánea en el ámbito de su profesión. Nació en Virginia Occidental, inició su carrera en la Escuela de la Enfermería Lovius Hill, finalizando sus estudios de pregrado en 1961. Obtuvo luego un licenciado en enfermería en 1964 en el campus de Boulder, una maestría en salud mental y psiquiátrica en 1966 en el campus de Ciencia de la Salud y un doctorado en psicología educativa y asistencial en 1973. En la escuela de posgrados del campus de Boulder, fundó el Centro para el Cuidado en Colorado y fue una compañera de la Academia Estadounidense de Enfermería en el 2007. También creó una entidad sin fines de lucro en el Instituto Watson de Ciencias Solidarias, aparte del consorcio internacional Caritas. En su teoría del cuidado humano, sostiene que ante el riesgo de deshumanización en el cuidado del paciente a causa de la gran reestructuración administrativa de la mayoría de los sistemas de cuidado de salud en el mundo, se hace necesario el rescate del aspecto humano, espiritual, transpersonal en la práctica clínica, administrativa, educativa y de investigación por parte de los profesionales de enfermería.